Entramos en la C, la parte circulatoria. ¿Está bien? ¿Cuál era el suero que vimos? O sea, el cristaloide que vimos la clase pasada que usamos para resucitación de un paciente. Hingelactato. Hingelactato por excelencia, ¿sí? El suero cristaloide es más de, el suero fisiológico es más de mantenimiento. ¿Está bien? Pero después vamos a ver cuando hablamos de quemadura por electrofusión, en donde aparece el manitol, el suero hipertónico que vamos a usar, ¿sí? Pero para quedarnos en la cabeza, siempre suero hiperlactato. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que vamos a calcular nosotros? Si el paciente tiene una quemadura del 20%, nosotros decimos que este paciente se tiene que internar. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ese 20%? A través de la regla del 9, ¿sí? Cabeza, cuello, 9%, cada extremidad superior, 9%. Ojo, cara anterior, cara posterior, puntos, piernas, cara anterior, cara posterior, puntos, abdomen, tórax, puntos, y hacia atrás también, ¿sí? Por debajo de la escápula 9, por arriba de la escápula 9, puntos 9,5. Y periné 1, ¿sí? 1%. Ahora, es súper importante que ustedes recuerden esto para poder llegar a lo que es la parte de la C, que es infusión de vía venosa. Yo ya sé que voy a usar suero hingelactato y calculo. El paciente llega con una quemadura de todo el tórax, región anterior, carcomete abdomen y la parte de la coxa anterior. ¿Cuánto es el porcentaje que tiene ese paciente? Abdomen, cara anterior 27. y tórax y una de las cosas. Y solo se quemó acá 4,5. ¿Sí? Es importante que ustedes interpreten ese 9. ¿Sí? Si yo estoy diciendo que se quemó todo el miembro inferior derecho, el cara anterior es 9. Si se quemó toda la cara posterior, el miembro inferior, es 9. Ahora, si solo le atribuye una parte, es 4,5. Y eso van a tener que súper recordar, porque en los exámenes, al menos de los que quieren hacer la revalida, casi siempre hacen eso, ¿sí? Casi siempre colocan coxa derecha y todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, presten atención a esas cosas. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a infundir ese líquido? Hay tres formas de infundir, ¿sí? Está antes del 2018, ¿sí? Antes del 2018, todos usábamos para todos el de Parfledan, que era 4 por la superficie corporal total por el peso en 24 horas. Hoy esto ya no se utiliza para todas y solo se quedó para las que son quemaduras por electrofusión, ¿sí? Ahora nosotros usamos el ATLS modificado, que utiliza el 2 por superficie corporal total por el peso en 24 horas. ¿Por qué se dio esto? Porque se veía que cuando hacíamos 4 por superficie corporal total por el peso, había una sobrecarga del paciente que ya estaba sufriendo con todos los cambios que tenía el cuerpo. Se veían muchos pacientes que llegaban, se hidrataban y encharcaban. ¿Qué quiere decir? Que generaba edema de pulmón, que generaba una insuficiencia cardíaca, que generaba unas ascitis a nivel abdominal, ¿sí? Entonces, para la vida, ustedes van a recordar que 2 por superficie corporal total por el peso en 24 horas, a no ser que se les esté preguntando exactamente por la fórmula del Parland o si tienen una quemadura por electrofusión. ¿Sí? ¿O querías preguntar algo?
¿Duda? ¿No? Por superficie corporal total. O sea, vamos a suponer que un paciente que pesa 86 kilos llega con una quemadura de superficie corporal total del 35% y yo te pido que lo calcules por Parland la hidratación en 24 horas, o vas a multiplicar por 4. O si ese paciente yo te digo que estaba robando un cable, ahora tal vez no va a robar cable. Estaba robando el cable y se electrocutó. Ese que se electrocutó, no vas a ni dudar en calcular 4 por superficie corporal por peso en 24 horas, ¿cuánto se lo va a infundir? ¿Sí? Ahora, si yo no te aclaro que es por Parland y el paciente se quemó por escaldadura del 35% de superficie corporal, que tiene 36 de quilaje, vos vas a hacer 2. ¿Sí? 2 por superficie corporal total por el peso en 24 horas. Ahora, ¿cómo es que ustedes van a infundir esto? Hay dos formas de infundir. Hay una forma de infundir que ustedes van a mandarle por acá, las primeras 8 horas. Ustedes van a mandarle la mitad y el resto de lo que sobra de este cálculo, que fue para 24 horas, ¿sí? El 50% van a mandarle las primeras 8 horas. El otro 50% vos vas a dividir en 16 horas. ¿Qué pasa si en el caso clínico me dicen un paciente sufrió una quemadura en su casa por explosión de gas a cerca de 1 hora, ¿sí? Lo que SAMU llega, empieza su infusión y llega a la urgencia con saturación de 96, con un clavo 15 de 15 y con una superficie corporal total de 35%. Y yo hago 2 por 35 por el kilo del paciente, me da X número. Pero mi paciente 1 hora se quedó en su casa esperando. O sea, que este ya no va a ser 8 horas. Va a ser en 7 horas. Yo tengo que mandarle la mitad de esa solución. Ahora, me dicen que los de SAMU le pusieron una vía periférica y por esa vía periférica ya le mandaron 1000. Vamos a suponer que este X número me dio. ¿Pueden hacer el cálculo de este? 6.000. Vamos a ver exacto cuánto da. 85 por 2, 35 por 2 por 6.020. Vamos a suponer que eso se hace en 24 horas. O sea, que este dividido 2 24 horas. 3.010 se va a ir la primera 7 horas, porque ella vino 1 hora retrasado, ¿sí? Y el otro 3.010 se va a ir en las siguientes 16 horas. Pero ¿qué pasa si te dice que SAMU le trajo 1 hora después, pero por el camino ya le mandó 1000? Muy bien, esa es la lógica. ¿Sí? Si el SAMU ya le mandó 1000, yo le resto a mi cálculo. No entendi, não. Doutor, mas isso é 8 horas a partir da A partir de la quemadura. queimadura, né? Sí, pero él se quedó 1 hora en su casa por quemadura. Ya cuenta esa hora. Él ya se quemó ya. Escuchen esperen, vamos otra vez a repasar, ¿sí? Vamos a resetear. Reset. Vamos a ver. La hidratación intravenosa del paciente se hace con la fórmula de Parland o ATLS modificada. Si me piden Parland, yo voy a hacer 4 por superficie corporal total por el peso en 24 horas. Eso, si es que no me piden por ATLS, o por ejemplo, si es que no me aclara que no hay transfusión o que no se usó Parland, yo voy a usar 2 por superficie corporal total por el peso en 24 horas. ¿Cómo voy a infundir este número o este número? Si me sale 6.000, la mitad de ese número, si me dio 6.000, sí, 3.000 voy a hacer las primeras 8 horas. Para ambos lados, tanto para Parland como para ATLS. Y el resto que sobró, que es el otro 3.000,
voy a hacer en 16 horas. O sea, calculo, si yo quiero hacer 3.000 sueros en 16 horas, ¿cuánto me va a dar el goteo? Yo, ahora, eso se cuenta a partir de la quemadura. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que sea a partir de la quemadura y no solamente cuando me llega a mí? Porque eu tenho que fazer uma demonstração. Por el daño que ya generó la quemadura. ¿Sí? Eso es lógica nomás. Si mi paciente ya está hace una hora quemado, su cuerpo ya liberó citoquímicas, ya comenzó catabolismo, ya disminuyó su presión oncótica, ya aumentó su presión hidrostática, No, se no ya me está parece. generando Se me edema. parece. Mi paciente, Debe tener ¿entienden? un Ya hubo un metal, daño. un Entonces yo tengo que calcular a partir de la hora que él se quemó. Si me llega a las 16, pero la quemadura Pero fue a por las dos. 15, es una hora ya que está pasando eso. Yo no puedo Não é pensar 50%? que le voy a mandar la mitad de mi suero en 8 horas porque en todo caso le estoy haciendo 9 horas. Entonces lo que yo tengo que hacer es, ya me vino una hora retrasada, yo resto una hora de mi noche. ¿Sí? Entonces, ese 3.000 yo lo voy a mandar en 7 horas. Ahora, ¿qué pasa si SAMU ya le puso una vía periférica y ya le mandó 1.000? De esos 3.000 yo tengo que descontar 1.000 y lo que yo tengo que mandarle en 7 horas es 2.000. ¿Sí? 50%. Não. Pero 50%. pero no hablemos de todo, porque si no, la primera hora 50%. sí, se saca tanto No, el no retraso fue. de horas, cuánto lo que ya se colocó, la primera hora, ¿sí? O sea, la primera 8 horas. É ele que tá perguntando. ¿Y ahora? Ela não entendeu não, editor, ainda. Todavía no. Não, tá difícil. Ven aquí. Ó, vem cá, eu tava fazendo assim. 2, que é a primeira regra, vezes 35. Sí. Por Por. 86, que é o peso. Sí. Ese es lo que vamos a mandar en 24 horas. Sim, sim. Esa es la indicación de hidratación que él tiene total. Sí. Ahora, este 6.800, la mitad de eso vas a mandar en 8 horas. Que son 3.010. 3.010 cc vas a mandar en. Porque a regra tá lá 50%, tá metade. Sí. Sim. Vas a mandar en las primeras 8 horas. Ajá. Ahora, si hubo un retraso de 1 hora, ese retraso tenés que contar ya. Entonces, en 7 horas vos tenés que mandarle 3.000. Si hubo un retraso de 2 horas, en 6 horas tenés que mandar esse retraso. ¿Sí? Ahora, sí. Quando a queimadura elétrica tem entrada e saída, só como que calcula a superfície queimada? La superficie de quemadura total, y en ese caso vos vas a ver con la diuresis de tu paciente. Por eso le dije, hay dos formas. Hay uno que vos podés calcular y no podés ver la quemadura, y hay otro que vos ves qué tanta hemoglobina está eliminando, qué tan oscura es su orina. En ese caso, vos lo que querés es que él esté orinando. Vamos a llegar después a la electrocución. Pero si vos lográs calcular la superficie corporal total, haces por paro. Porque às vezes não dá pra ver. No, a veces vos ves la entrada y la salida, y por dentro se hizo pelota. En ese caso vas a ver alteraciones sistémicas que te van a ayudar más o menos a irte a eso. Sí, pero vamos a llegar ahí. ¿Se entendió acá, verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo les traje acá? Se hace con suero Richter lactato, 2 ml kilopeso por superficie, quemadura segundo y tercer grado. La mitad del volumen se hace en las primeras 8 horas y posterior a las 16. Ojo si el paciente se retrasó en su traslado o si el paciente ya recibió una cierta cantidad de suero. Las siguientes 24 horas, ¿qué pasa con ese paciente? A ese paciente yo le tengo que agregar coloide. ¿Qué coloide le voy a agregar a ese paciente? Generalmente plasma fresco congelado. Suena raro, fresco congelado, pero así se pide, ¿sí? Y a ese paciente generalmente nosotros calculamos su déficit o lesión y hacemos otra vez según la superficie corporal total. Ahora, esto ya es muy especialista, es solamente para que ustedes sepan qué se hace también. ¿Sí? Esto no es para que ustedes, no creo que se les pregunte en ningún concurso ni nada, solo tienen que saber que si el día de mañana se le dice no le va a hacer plasma, ustedes no se sientan perdidos y no sepan que no se hace posterior a las 24 horas. Y también se le hace glucosa al paciente para aportar calorías a las necesidades metabólicas. ¿Qué pasaba? ¿Qué les dije yo? Hay muchos cambios metabólicos entre esa
catabolización que se está generando en la célula. Las más afectadas son la gluconeogénesis, no se está formando glucosa. Entonces, en ese caso, yo también voy a agregar glucosa al suero del paciente, o sea, le voy a dar suero glucosado alternado con mi suero Richter, y aparte voy a evitar que ese paciente llegue a la hipoglicemia. ¿Cómo fue ¿Sí? eso? Entonces, ¿Cómo que usted? Pregunta mismo. siguiente. Así, tanto colores como la glucosa van al día siguiente. Plasma o albúmina, pero albúmina no ayuda demasiado, por eso plasma frente a lo que más. Entonces, vamos. Entonces, vamos a suponer, en este caso, que tiene que administrar 6.000 ml, ¿verdad? Darse litros en 24 horas. En el próximo día ya no le hago ningún No. razón. Vos vas a ir evaluando. Bueno, vamos a suponer que hiciste tus 6.000, ¿verdad? Y el paciente no orina lo que tiene que orinar, que cuánto es lo normal que orine un ser humano. 0,5 ml kilopeso hora. O 30, 50, 60 ml, ¿verdad? 50, 60 a mí me gusta tomar más esa referencia de esa bibliografía porque me da un poco más de ajuste a nivel de líquido. Entonces, generalmente, ¿cuánto tiene que orinar? 50 a 60 ml hora. Ahora, yo le corregí 6.000 a mi paciente. Mi paciente está orinando 20 ml hora. Le vas a agregar más líquido otra vez a ese paciente. ¿Ven? Para que no haya, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si hay una disminución del líquido, va a producirse una necrosis tubular aguda, y la necrosis tubular aguda va a producir una insuficiencia renal prerrenal. O sea que vos vas a estar empeorando la sintomatología de tu paciente, y si tu cuerpo no está eliminando las toxinas, vos vas a llevar a tu paciente a un shock. Entonces, depende mucho de la evolución de tu paciente. Este es el rescate. Si no funciona, vos le vas a seguir agregando líquido. Cada 1.000, 2.000. Y vas a ajustar. Pulmón se escucha limpio. Corazón se escucha normofonético, no se escucha ninguna bulla. Le hago una radiografía, no veo sobrecarga en el riñón. Le hago una ecografía, y la ecografía yo puedo comprimir mi vena cava, o sea, le puede entrar más líquido, te voy a agregar. Y a todo esto, ¿qué me lleva? El paciente tiene que estar con sonda vesical. ¿Sí? Para que yo pueda hacer ¿qué cosa? Balance hidroelectrolítico. Este paciente requiere un balance hidroelectrolítico cada 6 horas. O sea, cada 6 horas vos vas a estar calculando todo aquello que vimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, en forma de repaso, el paciente llega, yo le hago la anamnesis, ¿sí? Y alta o baja tensión, depende de lo que, cómo fue su electrocutación, su choque, su trauma en sí, caída, llama, inhalación de humo, pérdida de conocimiento, etc. Después voy a pasar a la ABC, ¿sí? Igual que politraumatizado, solo que en politraumatizado llegamos a D y E. Evaluación neurológica, conciencia, sensibilidad, motilidad, ¿sí? Tipificación de quemadura, si es, depende del grado, de la extensión, ahora ya saben cómo es el grado, la extensión y todo eso. Localización, punto de entrada y salida, y vigilar síndrome compartimental. ¿Cómo se va a presentar el paciente con síndrome compartimental? ¿Qué es lo que va a pasar? En esas quemaduras grandes, en esas quemaduras extensas, que yo estoy metiendo líquido, él está sudando de por sí su herida, la herida está tensa, no se puede, no hay como, perdió la elasticidad de la piel, o sea, perdió esa elasticidad y esa facilidad de perder el líquido, no hay por dónde salir, va a empezar a comprimir el músculo, vasos, nervios y todo lo que le sigue, ¿sí? Una vez que comprimió todo eso, empieza a producirse parestesia y dolor y edema distal. Si acá es quemadura, acá va a ser el edema, ¿sí? Edema distal. ¿Sí? Proximal sería que acá sea la quemadura y acá empieza a producirse el edema, ¿sí? Edema distal, lejos de mi quemadura, ¿sí? Se empieza a producir, el paciente tiene quemadura y pierde la flexibilidad. Si vos le pedís su mano, él no va a poder hacer esto. Vos le movés así y él te grita de dolor. En brazo, vos le querés extender, no puede. Pierna, vos le querés extender, no puede. ¿Sí? Generalmente esas quemaduras que son circunferenciales hay que debridar.
o hay que hacer la escarectomía. ¿Y cómo yo le hago la escarectomía? Como quieran, si es grado 3. Si yo no sé cómo cortar, por ejemplo, tienen una herida acá y yo no sé cómo cortar esa herida, yo puedo hacerle así como maceta, un C, le puedo escribir Harry Potter, pueden poner la inicial de ustedes. La idea es que ustedes tengan que liberar eso hasta tejido celular subcutáneo para que haya pérdida de líquido. Para que ese líquido que está comprimiendo ahí abajo tenga forma de salir y evitar el síndrome compartimental. Si ya llegaron al síndrome compartimental, se abre todo, hasta el músculo. Se hace la fasciotomía. ¿Por qué le abren y le cortan como ustedes quieren? Porque después de por sí yo voy a tener que remover eso y voy a tener que poner un injerto. ¿Se entendió? Doutor, surgiu uma dúvida. Por exemplo, teve uma queimadura 6 horas atrás. 6 horas atrás. 6 horas. E eu tenho que passar essas 3.000 ml em 2 horas. Sí. E a síndrome compartimental pode ser uma das. Le haces su fasciotomía mientras se le va por todas las venas que podés, esos 3.000. Então, mas não corre o risco de causar um outro problema? Voy a estar abriendo. Si voy a diagnosticar con síndrome compartimental, vos tenés que abrir. Eu digo assim, não pode gerar um problema renal, por exemplo? De por sí, por demorar 6 horas, tal vez una insuficiencia renal ya se está generando, pero con esa sobrecarga vos podés activar otra vez la funcionalidad renal. Não há problema de eu passar essas 3 unidades em 2 horas. No. Por lo que tenés miedo es que tu riñón no logre eliminar todo eso. Si hay un bloqueo renal y vos le cargaste 6.000, ¿y qué hace ese 3.000, verdad? 3.000, perdón. ¿Y qué hace ese 3.000 en el cuerpo? ¿Qué hace con eso? Se o sistema renal estiver funcionando, Va a eliminar. Si hubo un bloqueo, tal vez con esa hidratación va a funcionar. Y si no hay cómo funcione, lo que puedes hacer es estimular con una furosemida, con un diurético de asa, que retenga tu sodio, que no elimine tan rápido. Entonces ahí vos vas jugando. Activaste otra vez su riñón y le seguís cargando, no hay problema con eso. Si se te bloqueó tu riñón. E sonda o paciente. Sí o sí le sondas. Si el paciente se quedó y usted se va a quedar internado y se va a hidratar, usted le tiene que sondar sí o sí para poder hacer el balance. Ese de el paciente no quiere y va a orinar nomás en el tarro, no. Se sonda. Mismo porque ustedes necesitan ver la característica de esa orina. ¿Sí? Necesitan ver si esa orina tiene mioglobina. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver rojo, como así oscuro, ¿sí? Como guaraná. Sí. ¿Y si la quemadura es en la genital? ¿Ah? ¿Y si la quemadura es en la genital? ¿Si la quemadura qué? Es en la genital. Y si, por ejemplo, afectó la región de la uretra y no afectó la región hipogástrica, se va a hacer una talla vesical. Vas a abrir acá, vas a punzar su vejiga, vas a abrir acá y vas a entrar ahí. Y le vas a dejar una sonda vesical ahí. Si la quemadura realmente es Sí, en ese caso lo que hacen se llama uretrocistografía retrógrada. Mandás la sonda, mandás un contraste y ves si no hay una lesión en la uretra. Si no hay una lesión, continúa con el sondado. O si no, uretrocistografía, metes una cámara y miras. Si no hay problema, te metes la sonda. Faz um barulho, parece que é salto. Pero muy difícil que tanto, bueno, puede ser que se quemó toda esta zona ahí. Puede ser, pero el hacer la uretrocistografía retrógrada endoscópica se llama. Quando ele bate assim, parece Eso funciona tanto para um salto. los politraumas también. Si vos ves que está sangrando o si tiene hematoma necrotos, ponle sondas. Primero pones una sondita así y mandar contraste y le haces radiografía. Si hay fuga de contraste en su uretra, no se sonda, se le pone acá. Ahora, el paciente tiene una lesión también en toda esta zona. Quirófano, abrir su abdomen, encontrar su vejiga y crear una talla vesical. Uretex. Se já
Vasectomía. No. El edema es transación de líquido al intersticio. ¿Sí? Eso es tu edema. ¿Qué está pasando ahí? Se produjo la vasodilatación, salió el líquido, se está formando tu edema. Ahora, síndrome compartimental es que ese líquido no se pudo mover y ya está comprometiendo todos los tejidos subyacentes. Músculos, nervios, vasos. El edema en sí, por sí solo no va a comprimir. El síndrome compartimental es mucho líquido que está comprimiendo esa zona. Generalmente se quiere crear cerca de la herida o se quiere formar en el abdomen. Es muy normal que se vaya al abdomen porque es el lugar donde más tiene para atravesar líquidos. Gracias. Entonces, le hicieron todo punto de entrada, vigilaron toda exploración. Van a pasar ustedes a evaluar. Entonces van a decirle 2 vías venosas periféricas bien calibradas. Generalmente van a pedir el número 18, ¿sí? El calibre número 18. Y tiene que ser zona diferente a la quemadura, obvio, ¿verdad? Periférica diferente a la quemadura. Si se quemó acá, me voy a ir en este brazo, me voy a ir a la pierna o a la yugular. Voy a buscar una zona que no se quemó, ¿sí? Ahora, no logro canalizar porque está todo edematizado mi paciente. Vía venosa central. Vía venosa central hacia el lado X de la quemadura. En una tercera intención que ya no puedo canalizarle porque está todo quemado mi paciente, le voy a hacer una vía venosa central sobre la quemadura. No periférica, ¿sí? Entonces, periférica lejos de zona afecta. Segunda opción, no pude canalizar periférica, me voy a ir a un acceso central lejos de la zona quemada, lejos de la lesión. Si se quemó todo el cuerpo, superficie corporal total 100%, me voy a ir a la zona de donde está quemado, pero voy a hacerle vía venosa central. Algunos hospitales, algunos tienen lo que es para hacer intraóseo. Funciona también. Solo que la intraósea no van a poder meter demasiado líquido de una vez. Sirve para tratar. Ustedes se van a la rodilla, si en la rodilla, 2 dedos debajo de la rodilla, es donde está la tumoración. Si tocan ahí su rodilla van a sentir una tumoración. En esa tumoración colocan el taladro y hacen trunks y colocan un punzo acá. No todos los hospitales tienen, pero si hay, es una forma de rescate si es que no saben hacer vía venosa central y no logran hacer periférica. ¿Está bien? Es solamente tocar ahí. Ahora, si les llegó amputado y quemado, van a buscar otro hueso largo, ¿sí? Porque puede ser que les llegue amputado y quemado. Alguien que sabe. Bueno, sonda de Foley, sonda vesical tipo Foley, ¿sí? Generalmente es preferible que le pidan la siliconada. O puede ser de caucho, pero si tienen la opción, pidan siliconada. Ringer lactato a 500 ml horas si el traslado se va a ir y su traslado es menos de 2 horas. ¿Sí? Si es más de 2 horas el traslado de este paciente, le van a mandar obviamente con 1000. Ahora le van a mandar solo 500 ml horas si es menos de 2 horas este traslado. O sea, le van a mandar al hospital de quemado. Mantener diuresis. Ojo. Mantener la diuresis al comienzo arriba de 100, pero esto con mucha pinza, porque esto es para el paciente electrocutado, ¿sí? Para el paciente que se quemó con escaldadura, vamos a mantener esto. Monitorización con electrocardiograma también para electrocutados. Miembros afectos elevados para disminuir el edema y cubrir con manta térmica para evitar la hipotermia. ¿Está bien? Ese es el manejo que ustedes tienen que tener si le van a trasladar a este paciente. Y si se queda en su hospital, obviamente es porque no tuvo ninguno de ese cuadro que vimos al comenzar la clase, que era para traslado. Si el paciente se va a quedar con ustedes, ya le hacen su 2 por superficie corporal total por kilo peso. Y analgésico, ¿sí? Ahora, el analgésico, cuando llega el paciente, el analgésico por excelencia van a usar
opioides. ¿Cuáles opioides? Tramadol o mefedrina. Esos opioides ustedes van a mandar intravenosa. También se puede usar morfina, ¿sí? Outra coisa que por isso que eu deprimir paciente. Exacto. Ahora, vos le vas a hacer ese opiáceo si vos descartaste que él no tenga una intoxicación por monóxido de carbono. Porque ¿qué pasaba con el monóxido de carbono? Producía disminución de conciencia y el opioide también. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer, si yo le mandé, yo le estoy produciendo una insuficiencia, una depresión de conciencia con mi opioide, suero, veo que orine, le estoy limpiando a mi paciente y suspendo mi opioide y me voy a la Se o morfina. paciente tiver bêbado, La morfina, generalmente, la licenciada te va a decir, ¿por qué no la hacemos subcutáneo? se o paciente tiver bêbado, ¿Qué pasa con el paciente quemado y el subcutáneo? Hay destrucción de tejido. La absorción se puede ver afectada. O sea que disminuye la presión. Entonces yo le hago 3 cc de morfina, no le hace nada. 3 cc de morfina, no le hace nada. 3 cc de morfina, no le hace nada. Y cuando intento hacerle otro, de la nada el cuerpo absorbió los 3 que se absorbió como 9 de morfina. El paciente viene al rayito, ¿sí? Le va a pasar su dolor, pero le vamos a tener que intubar. Sí, ese es en los leves, ¿sí? Yo te estoy hablando de los pacientes que se van a internar. Ese está acá, ¿sí? Acá donde dice las lesiones menores, o sea que esos que no se van a luego internar, ¿sí? O sea, acetaminofeno, metamizol, incluso ketorolac, dipirona. Esos pacientes que no van a ver, el libro habla como primera opción. Yo creo que el que escribió este libro, que es Richard, nunca se quemó, porque nada no te va a pasar, ni con ketorolac, ni con dipirona, ni con acetaminofeno, ni con 3 ampollas de ketorolac no te pasa dolor. Lo que funciona es el opioide. Entonces, en lesiones menores, sí, es verdad, ustedes le pueden hacer simplemente esto, pero este paciente muy probablemente no funcione, ¿sí? Y acá aparece algo, el fentanilo. Ojo con el fentanilo. El fentanilo muchas veces nosotros relacionamos con una droga para intubación. El fentanilo no es una droga de intubación. El fentanilo sirve para relajación muscular. ¿Sí? Entonces, ¿el fentanilo le pueden hacer? Sí, le pueden hacer. Midazolam le pueden hacer, sí, pero no le pueden hacer toda la dosis de midazolam, porque si le hacen toda la dosis de midazolam, le van a tumbar y tienen que intubar. Ahora, si eligen hacerle fentanilo, pueden hacerle media ampolla. Si eligen hacerle midazolam, le pueden hacer una ampolla diluida en 10 cc, 3 cc. No necesita una intubación. Ahora, si se van de mambo con el fentanilo, si se van de mambo con el midazolam, van a tener que intubarle a ese paciente. Pero se puede hacer, ¿sí? Esto no es una droga sedativa, es un relajante. dilui para 10 e faz 0,5, né, doutor? Fentanilo, ¿no? Sim, midazolam. Fentanilo y midazolam lo vas a usar para intubar, pero en dosis alta, por ejemplo, una ampolla entera. Entonces vos relajás el músculo de él y le sedas con el midazolam. Y aparte le puedo usar tracurio que le tumba al paciente y es más fácil de intubar. Não, só para relaxar, para não. Para relajar, sí. Mas faz todo 0,5. Bueno, ya que nos quedamos acá, después de que yo le hice su analgésico, sí, que es esta zona, yo le puedo mantener con analgésico, pero recuerden, sí, intravenoso. Yo, por ejemplo, estoy estudiando para la validad, ¿verdad? Y todas las preguntas que vi de quemado decía morfina subcutánea y no era la opción. O sea, era muy fácil, esta no es. Y decía opioide intravenoso, ese es. ¿Sí? Generalmente ahí, en ese interín, quiere entrar con usted con la prueba. Pero más allá de eso, para el día de mañana, cuando ustedes sean profesional, tienen que saber que morfina, si ustedes le hacen,
tiene un retraso en la absorción. Cuando absorbe todo junto, el paciente tumba y van a tener que pasar a la intubación orotraqueal. ¿Sí? Voy a irme un ratito acá. Entonces, las primeras 24 horas de hospitalización, le voy a pedir todos sus laboratorios completos, ¿sí? Hemograma, bioquímica, incluyendo acá mioglobina y CKMB y coagulación. Estos tres es para pacientes electrocutados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la forma en que yo voy a calcular cuánta lesión tiene mi paciente. Si su CKMB me viene altísimo, yo voy a suponer que ese paciente está frente a una rhabdomiólisis. ¿Qué quiere decir rhabdomiólisis? Rhabdo viene de músculo. ¿Sí? Y si viene de... Sí, muerte. ¿Está bien? Entonces, rhabdomiólisis quiere decir que hubo una pérdida en el músculo se fue y todo ese potasio salió al exterior y toda esa mioglobina que tenía acá salió al exterior y esto se va a ir y se va a querer eliminar por mi riñón. Mi riñón va a generar una necrosis tubular aguda si yo tengo mucha mioglobina que le provoca una intoxicación a mi riñón. Entonces, esto también me puede llevar a una necrosis tubular aguda en el riñón y ese es algo que ustedes sí o sí tienen que saber. No es el sodio, no es el potasio, no es la frecuencia cardíaca, no es la respiración, no es la saturación, no es nada de eso. La necrosis tubular aguda en un paciente electrocutado se da por la mioglobina. ¿Sí? Guarden eso. Esa es la información que tienen que manejar. Mioglobina es lo que me lleva a la necrosis. No es el potasio. Ahora, el potasio en exceso afuera me va a dar señales tanto CKMB alto, ¿sí? Me va a dar una T picuda en el electrocardiograma, me va a diferenciar, me va a referenciar otra cosa, ¿sí? Y esta es la diuresis en electrocutación que ustedes tienen que tener de 100 ml hora de ese paciente. Si mi paciente no me orina 100 ml hora, cargale más hora. Valoración de lesiones asociadas mediante estudios radiológicos, ¿sí? Columna, pelvis, tórax, fracturas. Si yo estoy frente a una quemadura en tórax, más trauma, diagnosticar mi hemotórax, neumotórax, perforación de víscera hueca, ¿sí? Perforación de víscera hueca por radiografía se llama signo de... ¿Cómo se llama el signo? ¿Ah? Ese es patología clínica, tercer año de la carrera, imagen. ¿Cómo? ¿Cómo no? No, como una cosa, por favor. Tercer año, ¿cuándo se viene imagen? Tercer año de imagen. Terceiro ano. Qual foi a pergunta? No, no puede ser. Não lembro nada a ver. Víscera oca? Signo de Popper. Cuando yo miro una radiografía y veo dos cámaras, uno tiene que estar, que es la cámara gástrica, y la otra cámara que no tiene que estar, aparece y es una señal de aire en cavidad y es de perforación de víscera hueca. Ese se llama signo de Popper. Y ustedes a la semiología se van a ir y van a percutir ese paciente y no van a percutir su hígado, que deberían de percutir, debería de ser mate acá, ¿sí? Ustedes percuten, se escucha timpánico, o sea, se escucha aire, hay una pérdida de la matidez hepática, y eso se llama signo de Joubert, y es lo mismo que signo de Popper. Para mí que Popper es así, ¿verdad? É com dois P's. Não. Con dos O, P, dos P's. dos P. E qual que é o outro? Joubert. Pero Joubert es a la percusión. Y Popper es a la radiografía. Entonces, uno de esas cosas, porque si usted en esta automática, usted tiene que saber el signo, ¿sí? Monitorización electrocardiografía y electrocardiograma a cada 2 horas para también electrocutados, ¿sí? Vigilar síndrome compartimental, especialmente en las 6 primeras horas.
y valorar la fasciotomía, si es que van a hacer. Si mi hemoglobina o CPK mayor a 1000, diuresis mayor a 100, por ejemplo, yo quiero tener una diuresis mayor a 100 y mi paciente está orinando 70. ¿Qué yo puedo hacer para traer líquido de afuera adentro de mi vaso? Pensando en balance hidrosalino, ¿qué yo puedo hacer? Si yo tengo un vaso y tengo mucho líquido afuera, yo quiero traer ese líquido dentro de mi vaso, ¿qué yo le voy a mandar por vena? Un soluto, ¿verdad? Puedo mandar un soluto. Si yo lleno de soluto mi vaso, ¿qué va a pasar con el agua? Van a entrar. ¿Sí? ¿Ah? Possui glucosa também. Es por una pérdida del coloide de acá, está saliendo líquido. Vos metiste mucho soluto, este va a traer, porque acá aumentó. Tiene mucho soluto, su osmolaridad de su osmolaridad es mayor que la osmolaridad de entonces el agua va a pasar de donde hay menos soluto a donde hay más soluto y voy a aumentar mi diuresis y eso yo genero agregando manitol, que es un suero hipertónico. Muy bien. Están pensando muy bien. Y alcalinización de la orina voy a conseguir a través del bicarbonato. Esto generalmente es para el electrocutado. Se dieron cuenta que el electrocutado es mucho más peligroso que uno que se quemó con cualquier cosa. Si te llega un electrocutado, automáticamente en tu cabeza así, pocha vida. ¿Qué hice yo para merecer un electrocutado? No, electrocutado es electrocutado. Tercero grado depende de la camada que afectó. Puede llegar con electrocutado con que se quemó todo, tiene una quemadura de electrocución, pero vuelve a categorizar con tercer grado por la quemadura. Pero puede ser uno que no tenga ninguna lesión y sea súper grave. Instaurar antibiótico terapia intravenosa. Ojo acá. Nosotros en quemados, nunca, por quemado y profilaxia además no agregamos antibiótico. No se agrega antibiótico. Una vez que me llegan, ustedes van a ver que le preguntan así, llega un quemado, ¿y qué antibiótico le hacemos? Nada. No se le hace antibiótico al quemado. ¿Cuándo yo le voy a hacer antibiótico al quemado? Cuando yo veo que se le agregó una infección. A su casa tampoco le mando con antibiótico. Yo le puedo mandar con antibiótico tópico. ¿Escucharon ya la sulfadiazina de plata o nitrato de plata? Esos son antibióticos tópicos. Con eso yo sí le puedo mandar a mi paciente a su casa. Pero antibiótico vía oral del paciente, si no hay una sobreinfección, no le agrego, ¿sí? No le agrego ningún antibiótico. Ahora, lo que me faltó acá es la vacuna antitetánica. No se olviden de la vacuna antitetánica en quemados, si se van a rendir, si van a hacer cualquier cosa, generalmente en en las prácticas cuando hacen su probabilidad. Hay mesas en donde incluye quemado y no le agregan su antitetánica y vale 2 puntos prácticamente. Sí, es solamente decirle, no te voy a dar antibiótico, pero sí te vas a poner tu vacuna antitetánica. Ahora, ¿qué le tienen que preguntar si es una mujer en edad fértil y ustedes le van a hacer su antitetánica? ¿Qué? ¿Ah? Si está embarazada. Si está embarazada va a tener que hacerse, pero ¿qué otra cosa yo le pregunto? ¿Cuándo fue su último parto? 10 años dura la vacuna antitetánica. Entonces mi paciente, yo le estaba poniendo tu vacuna antitetánica, él dice, pero yo hace 2 años no tuve bebé. Este paciente tiene profilaxis antitetánica y no hace cosa. ¿Estamos? Está bien. ¿Ah? No es reposo. Antibiótico lo que no. Professor, como que é o nome da pomada de... Sulfadiazina de plata. Sulfa
diacina de plata o nitrocruciato de plata también. Su nombre comercial es Platzul, pero es carísimo el Platzul. Hay muchas marcas más baratas. Este es un resumen para que ustedes tengan en sus casas, que no vamos a leer todo otra vez. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos auxiliares? Ya vimos en ese resumen, ¿sí? Si yo tengo sospecha de que mi paciente, una cosa que vi acá, gasometría arterial, ¿sí? Si ustedes tienen su paciente, no olvidé decirle cuando vimos intoxicación por monóxido de carbono, ni la saturación ni la gasometría me confirman que el paciente tiene intoxicación por monóxido de carbono. ¿Sí? Carboxihemoglobina se llama el estudio que se le pide a ese paciente. Depende del dosaje de carboxihemoglobina. Si este me viene positivo, el paciente tiene una intoxicación por monóxido de carbono. Depende de si me viene más positivo, más intoxicado está el paciente. ¿Sí? Ahora, para que por el día de mañana, si se le pregunta al paciente con sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, viene con náusea, vómito, ¿sí? ¿Es de cuánto por ciento? 30%. 20 a 30%, ¿sí? Si viene con náusea y vómito. Y yo quiero saber el diagnóstico y te ponen ahí, su saturación es de 90, su gasometría informa pH de 7.3, PO2, ¿verdad? Y lengüiza, eso está llenando, no hay, la gasometría no diagnostica. Y ahora, solicito su carboxihemoglobina, esa es la respuesta. ¿Sí? Esto es netamente para que yo pueda ir viendo y quitando a mi paciente lo que yo le voy a pedir: su hemograma, le voy a pedir su hemoglobina, su hematocrito, sus glóbulos blancos. Si yo le trato a mi paciente con sulfadiacina de plata, lo que se ve en el laboratorio de ese paciente, en mi seguimiento clínico que yo le hago, que le pido que vuelva en 72 horas, le pido que vuelva a los 5 días, y yo le traté en su casa con sulfadiacina de plata y usted le tiene hemograma, puede que encuentren leucopenia. Hay varios estudios que demuestran que la sulfadiacina de plata produce leucopenia, o sea, glóbulos blancos disminuidos. ¿Sí? Y radiografía de tórax en caso de que yo sospecho que mi paciente tenga un trauma, y ver la condensación, ver ese pulmón, si ya es el paciente fumante, ya estuvo lo en la cárcel, tuvo su tuberculosis, estuvo en un incendio. Yo necesito evaluar todas esas lesiones que tiene su pulmón, o si el paciente tuvo un accidente de moto, se quemó, yo necesito ver si tiene otras lesiones para agregar, ¿sí? Esto es lo que estábamos viendo, la colocación de sonda nasogástrica. La colocación de sonda nasogástrica me permite alimentar niños menores de 12 años y ancianos, sí o sí, si se va a quedar internado por quemadura, sonda nasogástrica. Yo voy a evitar que el paciente broncoaspire, voy a poder ayudarle al paciente que se alimente, porque el paciente no va a terminar de comer la cantidad de proteínas que yo necesito ingerir por boca, entonces voy a tener que suplementarle con sonda nasogástrica. Entonces, criatura menor a 12 años, anciano, sí o sí. Ahora, paciente que tuvo afectación, tuvo un accidente de motocicleta, se quemó el tórax, yo no me intubé, se lesionó la boca, no puede comer, sonda nasogástrica para alimentación. ¿Sí? Entonces, en caso de que el paciente presente náusea, vómito, distensión abdominal, o si las lesiones abarcan más del 20% de superficie corporal total, se coloca sonda de Levin, que es la sonda nasogástrica, la siliconada, y se conecta a aspiración intermitente de baja intensidad para que haya una aspiración continua. Acá lo que nosotros hacemos es ponemos una bolsa colectora, dejamos el declive y se cae el contenido, ¿sí? Es una aspiración leve, en teoría.
Y el paciente que está intubado obviamente necesita una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Un paciente que rebajó conciencia obviamente se le pone una sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración y evitar que con la broncoaspiración produzca una neumonía o algo así, ¿sí? Colocación de sonda vesical ya vimos por qué, para ver el balance hidrosalino del paciente. Analgesia ya vimos también, ¿sí? Cuidado de quemadura. En este está recomendado romper la ampolla si va a tener un seguimiento médico. Si no, yo le voy a dejar más al paciente ahí y le voy a dejar que él cure solito en su tejido de granulación, retiro el clistema, ¿sí? Antibióticos no se recomienda su aplicación en etapas iniciales de la quemadura y su uso se reserva para cuando aparecen infecciones determinadas. A partir de ese momento, desde luego, deben elegirse específicamente según los agentes causales y la profilaxis antitetánica. Acá nosotros les puse un cuadro de resumen porque el libro es muy largo. Cuando hay un calor directo, generalmente cuáles son los líquidos hirvientes, objetos calientes, fuego, ¿sí? Pero también incluye presencia de humo o vapores calientes que afectarán al tráqueo branquial en todos sus niveles. El tratamiento se orienta por la gravedad de la insuficiencia pulmonar, ¿sí? Con O2 humectado y a temperatura corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que cuidar la oxigenación de ese paciente a nivel de la temperatura también. Y una espirometría. A través de la espirometría yo voy a saber si es que hay un patrón obstructivo, ¿sí? Un patrón menor a 0,7. Me está hablando de una obstrucción que no se está corrigiendo, ¿sí? Si subió este 0,7 o 70%, si subió esto con un broncodilatador, quiere decir que esa obstrucción es reversible y yo voy a continuar con mis broncodilatadores y todo eso, pero eso van a aprender en clínica médica, en neumología. Pero para que ustedes sepan que también en cirugía, cuando hay quemado, le pedimos espirometría para buscar eso, ¿sí? Ese 0,7 de la espirometría. Y los químicos se puede dar por ácidos o álcalis. Lo que tienen que tener importante cuando se da por estos químicos, primero que la profundidad va a ser mayor y mínimo ustedes tienen que lavar a este paciente con 30 litros de agua, ¿sí? Por lo mínimo 30 minutos. Ese paciente probablemente se vaya también a intubación. Esa criatura que consume la soda cáustica generalmente son estos. Y eso sí o sí probablemente van a llevar a la intubación, ¿sí? Esa es la quemadura por química por cloro en la piel. Por ejemplo, ¿ves? Súper profundo, empezó a generar edema en miembros, en manos. Este paciente al hospital de quemado, no le mandan a su casa porque van a decir, esto nomás te quemaste. Esto va a ser un síndrome compartimental en menos de 6 horas. ¿Sí? Y se ve su tendón, o sea, se le cayó el ácido y fue para matarse. Ese también, todas esas lesiones que parecen muy superficiales, esos pacientes se tienen que ir directamente a hospitalizarse. No pueden estar en su casa, no le pueden mandar de alta, y tan mucho menos ustedes tratarle en la UBS o en la UPA o en un hospital secundario, ¿sí? Recreo. Ese es por ácido. Estas no son para tratar en un hospital secundario, pero para que vos traten en un hospital de gran envergadura. 15 minutos de agua, 15 minutos baño y